Bueno, pues un saludo. Este video es una segunda prueba de de estas recomendaciones de libros que estoy haciendo. Eh, en este caso, les quiero platicar sobre este libro que tengo aquí, que se llama Más Platón y menos Prozac, de Lou Marinoff. Este, Lou Marinoff es un filósofo canadiense, nacido en 1951, que ha de andar rondando los 74 años, y pues es un libro que elegí porque, bueno, tiene mucho que ver con la terapia filosófica y pues tiene que ver con un proyecto que estoy haciendo, ¿no? Aparte de este experimento de las recomendaciones de libros, ¿no? Originalmente apareció en 1999 y pues se convirtió en un bestseller de la divulgación filosófica, ¿no? Eh, bueno, eh, este libro habla sobre la terapia filosófica que se empezó a volver a surgir a partir de un filósofo llamado Gerd Achenbach, alemán, a partir de 1981, y pues ya hasta el 99 aparece este libro de Lou Marinoff que hace más conocida la terapia filosófica, ¿no? Yo no sé si como una especie de disclaimer, quisiera decir que no todos los libros que comente eh, tengo que estar de acuerdo con todo lo que dicen, ¿no? Simplemente estoy haciendo un análisis del libro, ¿no? Que sin duda tiene buenas aportaciones, pero no todo lo que dice yo lo tengo que suscribir por fuerza, ¿no? El proyecto en el que yo estoy trabajando es uno sobre cómo ver la filosofía contemporánea, en el caso que yo estoy trabajando, no para alcanzar una ataraxia en el sentido griego, porque, bueno, en el sentido griego recordemos que la ataraxia es estar tranquilo con las cosas como están, ¿no? Y he escuchado últimamente ideas que dicen, bueno, no puedes estar conforme con las cosas tal como están, ¿no? De hecho, el mandato de la nueva filosofía es cambiar las cosas, ¿no? Pero entonces, a falta de un mejor nombre por ahora, pienso que tendría que ver con la filosofía contemporánea como un andamiaje o un marco teórico para tener una vida buena, ¿no? En el sentido de lo que decía Aristóteles, en el sentido moralista, no en el sentido moralista mexicano de moralino, sino en el sentido de examinar la ética y la moral, ¿no? Que este libro de Más Platón, menos Prozac, de Lou Marinoff, nos va a permitir explorar este sentido, ¿no? Bueno, antes de empezar, ¿qué podría mencionar? Y bueno, Lou Marinoff, yo siento que hay como una especie de fantasmagoría de que la filosofía sería un medio para resolver problemáticas, ¿no? Existenciales, psicológicas, de todo tipo, ¿no? Porque si nos acordamos, Sócrates
desde el siglo cuarto antes de Cristo, se preocupaba por resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, tenemos de Epicuro que decía, vano es el trabajo de un filósofo que no cura, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que esta especie de fantasmagoría no implique eh, cuestiones puramente económicas, ¿no? Sino que se lleve al trasfondo y que no creo que la filosofía tenga necesidad de competir con otro tipo de terapias, porque la filosofía básicamente trata de lo que no es útil, de lo que no es rentable, de crear problemas en vez de resolverlos, de sembrar la duda, ¿no? Desde Sócrates, ¿no? De cuestionar a quienes dicen tener la verdad, ¿no? Entonces yo no creo que la filosofía tenga necesidad de entrar en polémica o en rivalidad con otro tipo de terapias, ¿no? Pero bueno, esto es una parte de por lo que es criticado Lumarinov, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra advertencia tengo que decir antes de comenzar? Ah, bueno, que Lumarinov eh, habla como si de repente pareciera como que hubiera una batalla entre psicología y filosofía, ¿no? Y pues las críticas que he leído son mucho por parte de psicólogos que dicen que Marinov, eh, digamos como que trata con ligereza el tema de la psiquiatría y del psicoanálisis, ¿no? Bueno, eso a mí también no me parece del todo bien, ¿no? Bueno, la psiquiatría es un tema que me rebasa. El psicoanálisis es un tema que me interesa mucho. Toda la aventura intelectual de Freud, ¿no? Que me parece muy importante. Eh, por ahí anoté toda esta idea de los giros copernicanos, de las que de los que ya nos tienen un poco fastidiados, pero sí, las ideas de cómo cambió la mentalidad del hombre, toda esta aventura freudiana, hasta llegar a darnos cuenta que el hombre ni siquiera es centro de sí mismo, ¿no? Porque hay un inconsciente. eh, y poner la sexualidad en el centro de los impulsos humanos, ¿no? Aportaciones de Sigmund Freud, que por eso, pues es uno de los tres grandes pensadores, junto con Marx y Nietzsche, que cambiaron pues la historia del pensamiento, por no decir la historia del mundo, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hace innecesaria un poco esta confrontación entre psicología y filosofía. De hecho, Marinos sí habla de que hay una necesidad para ciertas personas de la terapia psicológica o de la asistencia psiquiátrica, ¿no? Pero me parece que sí emprende una batalla que es un poco innecesaria, ¿no? Porque, bueno, creo que lo voy a poder comentar más adelante, eh, pero bueno, yo me acuerdo que cuando veía este libro, este, algunos filósofos decían, al contrario de más Platón y menos Prozac, decían más Prozac y menos Platón, ¿no? A modo de broma, ¿no? Porque sí, pues hay personas que
que tienen otro tipo de problemáticas que no se pueden resolver con filosofía, así como hay casos que no se pueden resolver como con psicología, ¿no? Para caer en terrenos de lo cómico, pues estaba eh, el famoso chiste que decía, si tu trabajo te causa demasiados problemas, pues no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato, ¿no? Y esto pues caería más en términos de la teoría crítica, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa quería comentar antes de comenzar con la plática sobre el libro? El tema de el charlatanismo, ¿no? Decir que eh, todo lo que no comprendemos, tacharlo de charlatanería, ¿no? Y así, autores importantes como Alejandro Jodorowsky o este autor que yo no he leído, pero que me parece que a muchas personas las ha ayudado a acercarse a la ciencia, ¿no? Como este Noah Harari, y se les tacha de charlatanes sin conocerlos realmente, ¿no? Y yo digo, yo no diría que son lo máximo, que son perfectos, pero esto de tachar de charlatanería, eh, hay una parte incluso de este libro que dice que la terapia filosófica, o podemos decir la filosofía, una rama de la literatura, pero podemos decir, está más cerca del arte que lo pretendidamente científico, ¿no? Y ya después de mediados del siglo XX, Max Horkheimer y Theodor Adorno hacen una crítica muy fuerte a esta racionalidad, ¿no? A este endiosar la ciencia, ¿no? Y bueno, y todo lo que no sea científico, lo podemos acusar de charlatanería, ¿no? Pero pues hay muchas cosas que no invitan a la lógica, ¿no? Parafraseando el libro de Enrique Vila Matas, ¿no? Bueno, entonces, toda vez hechas estas declaraciones, y puedo decir que este libro de Lumarinov, Más Platón menos Prozac, es un libro extenso, son más de 500 páginas. Está publicado por la editorial Punto de Lectura en 99. Yo lo conseguí en una tienda de libros usados en Jalapa, pero me parece que aún salen ediciones nuevas, ¿no? Yo lo encontré y me animé rápidamente a comprarlo porque lo conocía, ¿no? Bueno, hay otros filósofos de los que después voy a hablar que hacen una divulgación y un trabajo que a mí me parece respetable, ¿no? Como Alain de Botton, pero Lou Marino era un poco más antiguo cuando empezó con ese trabajo, ¿no? Y bueno, tenemos que es un libro que se compone de 14 capítulos. Voy a ir comentando algunos y haciendo la lectura eh, de algunas de las partes que me parecen más relevantes. En el proyecto que yo pretendo hacer es de cómo llevar esta vida buena en términos de Aristóteles, al no encontrar todavía una idea
que me, que me satisfaga más, pero bueno, es más o menos lo que hace Lou Marinoff, ¿no? Regresa a, a pensadores antiguos como Aristóteles, Sócrates y Platón, y otros un poquito más contemporáneos como Thomas Hobbes, por la parte occidental, y también se va a ir a la parte del pensamiento oriental, ¿no? Como la sabiduría budista, Confucio o Lao Tse, ¿no? Eh, son las fuentes de donde él va a brevar para ir haciendo su andamiaje teórico, ¿no? Y bueno, el capítulo uno se titula La crisis de la filosofía y su reciente recuperación. Eh, bueno, en este primer capítulo nos va a hablar de cómo se ha olvidado la filosofía, pues en esta batalla todavía entre los diferentes tipos de terapia. Y pues el autor, una parte importante que nos dice es que las personas necesitan dialogar sus problemáticas más que un diagnóstico. Nos habla de una sociedad terapeutizada, ¿no? Donde para cualquier problema que tenga un joven o una pareja o un adulto o quien sea, se le diagnostica, ¿no? Esto me parece importante, donde él dice, bueno, no para todos los casos, pero para algunos casos valdrá más el diálogo que te hagan un diagnóstico, ¿no? Y bueno, yo soy diplomado en psicoanálisis, tengo amigos psicoanalistas y me comentan sobre esta importancia de... Bueno, entonces, de nuevo se interrumpió el video por alguna razón. Yo creo que tiene una duración de eso, de más o menos 15 minutos. Y no sé si tenga que hacer algún ajuste, pues, es algo que voy a checar. Pero de mientras, pues voy a ir uniendo las partes de los videos que pueda. Eh, Estaba diciendo sobre la importancia que muchos psicoanalistas también ya tienen sobre no hacer diagnósticos a la ligera, ¿no? O sea, no es lo más importante hacer un diagnóstico, tanto como ayudar a las personas a resolver los problemas que los están angustiando, ¿no? Eh, a ver, bueno, eh, la importancia de las preguntas filosóficas, ¿no? Que son eh, las que pueden causar algunos dilemas existenciales, como qué es una buena vida, qué es el bien, en qué consiste la vida, etcétera, ¿no? Bueno, otro punto importante que se habla en este primer capítulo es cómo eh, la ciencia y la religión han ido perdiendo la capacidad de darnos respuesta y nos encontramos de repente en un vacío, ¿no? De conocimientos, de saber qué hacer, de saber cómo darnos respuesta. Y bueno, no lo nombra con todas sus letras, pero
bueno, sería lo que se ha dado por llamar condición posmoderna, ¿no? Cuando, bueno, a mí es uno de lo que me parece los fallos de este libro, Más Platón y menos Prozac, que no se nombre con todas sus letras esta condición posmoderna, que es después de la muerte de todos los sismos, cuando nos dimos cuenta, según dijera Jean Baudrillard, del fallo de la ciencia, del fallo de la religión, del fallo del capitalismo, del fallo del socialismo, y no tenemos de qué agarrarnos para encontrar un sentido, ¿no? Nos dice aquí este autor, Lou Marinoff, que, que hay bueno, los existencialistas exploran este vacío de sentido, pero bueno, como dice, los existencialistas no solo exploran el vacío de sentido, sino que nos dicen que hay que encontrar un sentido. Y pues eso va a ser de lo que nos va a hablar en uno de los capítulos más adelante, ¿no? Pero pues les quería leer esta parte del capítulo uno que dice, a lo largo de este siglo se ha ido abriendo un tremendo abismo bajo nuestros pies. A medida que la religión ha ido retrocediendo y la ciencia avanzando y todo ha perdido significado, es fácil que no veamos dicho abismo hasta que ya hayamos caído en él. Los filósofos existencialistas realizan visitas guiadas muy completas. Aún así, en la mayoría de los casos no logran sacar a las personas de él. Lo que necesitamos es cosechar las aplicaciones prácticas de todas las escuelas filosóficas para planear la forma de salir de nuevo a a la superficie. Bueno, él está comentando esto para apoyar su punto, ¿no? De la idea de una terapia filosófica. Bueno, también habla en este capítulo de las ideas de Sócrates. Bueno, Sócrates, como recordamos, fue un filósofo del siglo cuarto antes de Cristo, eh, pues que se dedicaba, sí, pues a la meditación, al diálogo, a la conversación de temas prácticos, ¿no? Y que nos decía que una vida que no es reflexionada no merece la pena de ser vivida. Y también nos habla aquí Marinov de Víctor Frankl, ¿no? De este autor de este famoso libro del hombre en busca de sentido y cómo él pudo encontrar sentido aún en las situaciones extremas en las que se encontró, ¿no? Que fueron los campos de concentración nazis, como pues ya lo sabemos, ¿no? Bueno, el capítulo 2 se llama Terapia por todas partes y ni pensar en pensar. Bueno, no quiero ahondar demasiado en tantos tópicos de esta pelea entre psicología y filosofía, porque no creo que haya tal. De hecho, Marinov nos advierte que en un principio pues se trataba de la misma ciencia, ¿no? Y algo que me faltó comentar al principio es que hay un artículo de un escritor mexicano que se llama Heriberto Yepes, que es filósofo y a la vez psicoterapeuta. Ese artículo se llama Todos contra el psicoanálisis, ¿no? Y nos habla de cómo políticos, escritores,
agentes culturales intentan ocultar lo que se descubrió a principios del siglo XX, que es el inconsciente del hombre, y pues cómo se intenta ocultar todo este conocimiento que nos hace pues ser un poco más conscientes de uno mismo, ¿no? Lo que decía Sigmund Freud, que lo que era ello se convierta en yo, ¿no? Y bueno, este capítulo 2 dice terapias por todas partes. eh, bueno, que la psicología y la filosofía fueron en un tiempo eh, una misma ciencia, y a la vez como yo apuntaría como hay autores que combinan filosofía y psicología para hacer estudios sobre la cultura, sobre el hombre, sobre las producciones culturales, y cómo eso afecta al hombre, ¿no? Música, cultura, estética, arte, ¿no? Podemos mencionar al mismo Viktor Frankl, pues más actualmente a Mark Fisher y Slavoj Zizek, Máximo Recalcati, y pues sin olvidar a la dupla de Deleuze y Guattari, uno psiquiatra y el otro filósofo, que hacen una gran aportación a la filosofía y hacen pues todo el movimiento antipsiquiátrico, que es muy interesante también, pero pues quizás en otro momento me ponga a analizar más a fondo, ¿no? Eh, bueno, lo mismo que decía, la filosofía puede ser, bueno, taxonomizada y jerarquizada como una parte de la literatura más cercana al arte, no invita a la lógica, no invita a lo científico, y creo que este segundo capítulo sobre esto fue lo que quería comentar. Dice, en sí no resulta perjudicial fiarse de las teorías si éstas son de utilidad para las personas. Eso es lo que los consejeros filosóficos hacemos, a fin de cuentas. Pero hacerlo en nombre de la ciencia es engañoso. La terapia, como el asesoramiento, es ante todo un arte. Presenta demasiados elementos subjetivos como para ubicarla en el reino objetivo del laboratorio científico. Y sea como fuere, debemos permitir que nos etiqueten con cualquier clase de síndrome o trastorno por el mero hecho de hacer frente a un desafío emocional, intelectual, psicológico o incluso filosófico. Por supuesto que no, nos dice Marino. Esto me parece interesante, pues ya había comentado que psicoanalistas también ya empiezan a ver la importancia de no diagnosticar a la ligera, ¿no? Bueno, el capítulo 3 nos habla del proceso que Marinov aplica para la resolución de problemas. Él le llama proceso PEACE, por el acrónimo de PEACE, la palabra en inglés que significa paz. Bueno, esta es una de las partes sobre las que yo leí más críticas a Marinov, ¿no? Porque nos dice cómo busca un acrónimo que tenga
la palabra paz para hacer su método, ¿no? Pues, digamos, y es que yo creo que aparte, para juzgar el trabajo de Marinov es muy temprano, ¿no? Porque, pues digamos, la asociación libre freudiana, pues es una técnica que lleva más de un siglo siendo trabajada, ¿no? Entonces, pues digamos, se me hace muy temprano como para decir si sí o si no, ¿no? Pero nos habla de que en un primer punto se trata de identificar el problema, el segundo punto, pensar en las emociones que nos genera este problema, el tercer punto es revisar cuáles son las opciones que se tienen para resolver el problema, después dar un paso atrás para ver todo el problema en conjunto, no solo el árbol, sino la totalidad del bosque. Y por último, pues tratar de alcanzar el equilibrio, ¿no? Ese sería el proceso PIS. Eh, bueno, no voy a ahondar mucho sobre esto, quizás voy a leer alguna cita que tengo por aquí sobre este proceso del que nos habla. Nos dice, aún así mi experiencia me ha demostrado que en muchos casos se ajustan de modo satisfactorio a un planteamiento en 5 pasos al que denomino proceso PIS. Con este planteamiento se obtienen buenos resultados, es fácil de seguir y además aclara los motivos que distancian el asesoramiento filosófico de otras formas de terapia hablada. Tal como verá, la mayor parte de los problemas que se presentan en este libro se resolvieron mediante el proceso PIS. Bueno, no pretendo ahondar más en esa parte. Si les interesa, pues hay formas de adentrarse más, ¿no?, en ese proceso. El capítulo 4 nos dice, se llama Lo que olvidó de las clases de filosofía del colegio y que ahora puede serle útil. Se basa en la filosofía griega, en el budismo y en el confucianismo chino, ¿no? Eh, bueno, nos habla de que en la filosofía occidental, el método socrático de hacernos preguntas, pues es muy importante para llegar a una verdad, ¿no? Digamos, esta dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Bueno, como les estaba comentando, en este capítulo el autor hace un recorrido por las diferentes corrientes filosóficas, desde los griegos antiguos hasta el existencialismo. Si recordamos, el existencialismo tiene entre sus principales exponentes a Soren Kierkegaard, Albert Camus y a Jean-Paul Sartre. Sartre, que era el filósofo que decía que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Entonces, habla en este sinsentido, más que perdernos, lo que podemos hacer es buscar un sentido que nosotros elijamos para la vida, ¿no? Y bueno, no es tan sencillo ni tan positivista, ¿no? Estos filósofos se echan un clavado a todo este sinsentido para poder sacar de ahí algo más, ¿no? Como decía Nietzsche, aceptar con entereza eh, pues los pesares de la vida, ¿no?
Y bueno, aquí les voy a leer una cita que habla de la importancia de la sabiduría, según Marinus, ¿no? Nos dice, porque no solamente se basa en la filosofía occidental, sino que también, como ya les he mencionado, habla de la filosofía oriental, ¿no? Y nos dice, el budismo contempla la existencia como una serie de instantes y no una serie de vidas, como hace el hinduismo, y lo que ocurre en cada instante influye sobre lo que ocurre en el siguiente. Esta postura más optimista es la que yo prefiero, puesto que exige una mayor responsabilidad personal. En cualquier caso, la idea clave es el desarrollo moral en oposición a la fijación occidental con el progreso científico por encima de todo, ¿no? Y bueno, ahí nos podríamos preguntar qué quiere decir progreso, ¿no? Esta idea ya tan criticada, ¿no? De progreso y desarrollo científico por sobre todas las cosas que pues ha traído pues más malestar que bienestar en la población. Y nos pone aquí una cita del Bhagavad Gita que dice, os revelaré este conocimiento y también el modo de alcanzarlo. Una vez conseguido, no queda nada más que valga la pena poseer en esta vida. Bueno, la importancia del conocimiento para la resolución de problemáticas. Eh, los siguientes 4 capítulos nos hablan acerca de relaciones sentimentales, ¿no? La búsqueda de una relación sentimental, cómo conservarla, cómo terminarla si es el caso. Yo no lo voy a comentar porque no sé, me sentiría un poco como doctor corazón, pero para quienes estén atravesando lamentablemente una situación así, pues este libro les puede ser de utilidad. Pone ejemplos prácticos, ejemplos verdaderos de personas que están desesperadas porque no encuentran una pareja, personas que ya están en pareja, pero tienen conflicto en la decisión de si tener hijos o no, personas que tienen conflicto en cuanto a si desarrollar más su carrera profesional o dedicarse más a las cosas del hogar, de su pareja y de sus hijos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones las va analizando y también por medio de este proceso que comenta él y por medio de citas o lecturas filosóficas, pues va dando respuesta, ¿no? Entonces yo me pasaría aquí, yo me pasaré hasta el capítulo 9 que se llama. Bueno, me pasaré hasta el capítulo 9 que se llama Cuando el trabajo no funciona. eh, y nos dice que el trabajo es muy importante en la vida, eh, y que todos esperamos como ser reconocidos cuando hacemos nuestro trabajo bien, pero pues que a veces ese reconocimiento no llega, ¿no? Y nos da otra cita de Bhagavad Gita donde dice que el trabajo hay que hacerlo bien de por sí, como una mera satisfacción que no llegue el reconocimiento, ¿no? Entonces, en esta parte a mí me parece pues interesante de alguna forma, pero me parece que no llega a lo más a lo más importante que sería pues hacer una crítica del sistema económico donde vivimos, ¿no? Una crítica pues que obviamente ya hicieron muchos en el pasado, ¿no? Desde el siglo 19, Carlos Marx
con toda esta crítica de la plusvalía, la enajenación de la vida, ¿no? Que crea problemáticas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Bueno, una parte que sí me parece interesante es la de hacer nuestro trabajo con deseo de servir a los demás. Y si hacemos ese trabajo de la mejor forma que lo podamos hacer, estaríamos transformando en una obra de arte todo el trabajo que hacemos, ¿no? Que sería una premisa que desarrolla un filósofo más actual, que es Boris Groys, ¿no? En un libro como es el Devenir obra de arte, en el que dice, pues si diseñamos todos los aspectos de nuestra vida en esta nuevo mundo de redes sociales, pues ¿por qué no vamos a diseñar nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, bueno, encontrar un equilibrio entre competición y cooperación. Y bueno, nos habla de esta parte del trabajo que sin duda es muy difícil, que es la de lidiar con jefes autoritarios, eh, digamos, y pues difíciles de tratar, ¿no? Que es y hay otro libro de un filósofo práctico también que ya les mencioné, que se llama Alain de Botton, que se llama Miserias y Esplendores del Trabajo. Y pues obviamente toda la crítica del capitalismo que existe por parte de la filosofía, ¿no? Pero esta parte de lidiar con jefes difíciles, Lou Marinoff la aborda diciéndonos que lo podemos ver desde el punto de vista hegeliano con su teoría que tenía sobre el amo y el esclavo, ¿no? Eh, eh, el amo tiene un poder, pero ese poder se lo da el esclavo al reconocerlo, ¿no? Sin ese poder que le da el esclavo, en este caso el empleado, pues el patrón no tendría tanta importancia, ¿no? Entonces nos dice cómo aprovechar esta parte, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo es sobre la crisis de la mediana edad. Tampoco voy a comentar mucho sobre esto. El capítulo 12 nos habla de hallar significado y propósito y nos dice que los existencialistas no nos dijeron solamente que la vida no tenía significado, sino también nos dijeron que podíamos buscar un propósito y buscar algo bueno de ello, ¿no? Un propósito bueno. Eh, Nos dice Marinov que hay diferentes propósitos en la vida y que no debemos de estancarnos en uno solo. Eh, pues sí, ¿no? O sea, a diferentes edades podemos tener diferentes propósitos. Nos habla también de casos prácticos, de personas, por ejemplo, de alguna mujer que toda su vida su propósito fue eh, dedicarse a su vida académica como docente y, digamos, de alguna forma descuidó la vida familiar y no tuvo hijos, ¿no? Y en determinado momento se dio cuenta que ese propósito ya no tenía significado para ella y y ya era demasiado tarde para tener hijos biológicos. Entonces, a lo que ella recurrió fue a, a buscar otro propósito, que fue tomar tutoradas principalmente y tutorados
a los cuales ella fue preparando como científicos y los fue tomando como protegidos, ¿no? Como hijos casi. Entonces, ella encontró un nuevo significado y un nuevo propósito y pues con esto, pues dio sentido a su vida cuando podría parecer que ya no tendría sentido, ¿no? Bueno, déjame ver si encuentro por aquí la cita. Bueno, sobre significado y propósito, nos dice aquí, lo mismo ocurre cuando se viaja en coche, resulta el mapa de carreteras. El mapa no es el territorio que éste representa, pero si es correcto, tiene una estructura similar al del territorio. De ahí su utilidad. Bueno, entonces el capítulo 13 nos habla de sacar provecho de las pérdidas. Bueno, el autor nos habla de la importancia de las religiones eh, para encontrar un consuelo a la muerte, ¿no? Pero también nos dice que aún si no somos creyentes de alguna religión, un consuelo que podemos tener es pues vivir plenamente la vida, vivirla, eh, experimentarla pues dar lo mejor de nosotros mismos por caer en un lugar común, ¿no? Como decía Aristóteles, si pudiera vivirlo haría más intensamente. Es un libro que nos habla de muchos casos prácticos, entonces nos dice cuando nos damos cuenta de la cercanía de la muerte, por ejemplo, cuando estamos diagnosticados de una enfermedad terminal, los problemas que veíamos como muy graves empiezan a ser menos importantes y empezamos a valorar otras cosas, a dejar atrás problemas que teníamos con familiares y amigos. Y bueno, el último capítulo ya es practicar la filosofía con grupos y organizaciones. Eh, el autor nos habla de la importancia de los cafés filosóficos, cómo estos han empezado a ganar terreno cada vez más. Y él nos habla de que piensa que en un futuro todos los universitarios por lo menos van a participar algún fin de semana en un café filosófico. Esto es, por ejemplo, reunirse con un grupo de 5 a 10 personas para afrontar un tema como qué es la belleza, qué es el bien, qué es la justicia, cuál es la importancia del trabajo o algún tema por el estilo. Y bueno, aquí Marinov nos habla de que él piensa que en estos cafés filosóficos cada uno debe hablar desde su propia experiencia y no empezar con un argumento de autoridad como citar a algún autor o algo por el estilo. A mí me parece bien en algún sentido, pero en un sentido más académico, pues digamos que sí tenemos que citar autores pues para sustentar lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, ya con esto estaría terminando este comentario sobre este libro, Más Platón menos Prozac. Lo que pasa es que me salté un capítulo, porque por los capítulos que yo pensé que no eran tan importantes, eh,
Bueno, no encuentro aquí en mis anotaciones, pero el capítulo que me faltó por comentar era uno que se llama algo así como ¿para qué una ética y una moral? Y nos habla sobre cómo parecen redundantes estos términos, pero bueno, para aclarar, él nos aclara esta diferencia que ya todos sabemos, ¿no? La moral son las reglas sobre lo que está bien y lo que está mal. Mientras que la ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre por qué está bien o está mal algo. Digamos, nos dice aquí muy aclaratoriamente, la ética sería la parte teórica y la moral sería la parte práctica. Quiero ver si encuentro por aquí la cita. Ok, aquí está. Nos dice moral y ética. Todo mundo emplea a la ligera los calificativos moral y ético, usándolos a menudo con redundancia como para darles más énfasis. Su conducta fue moral y ética, por ejemplo. Si pregunta a la gente cuál es la diferencia, la mayoría no tiene la menor idea, se limita a emplear la fórmula porque le suena bien. Sin embargo, podemos establecer una distinción entre ambos términos que creo que nos resultará útil. La ética se refiere a una teoría o sistema que describe qué es el bien y por extensión qué es el mal. La mitología y la teología son las fuentes más antiguas de ética, aunque en la actualidad se debaten más los sistemas filosóficos. La moral se refiere a las reglas que nos dicen lo que debemos hacer y lo que no, y la moralidad divide a los actos en buenos y malos. Bueno, ¿qué más nos va a decir Marinov sobre esto de la ética y la moral? Bueno, que debemos de tratar de hacer lo mejor en cada situación. Nos habla de la diferencia entre deontología y teleología. La deontología sería lo que tenemos que hacer como bueno o malo de acuerdo a unas reglas establecidas, algún libro como los 10 mandamientos, mientras que la teleología nos diría qué es lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a los fines que se van a lograr. Entonces, digamos, la deontología sería una parte más, eh, digamos, marcada, más dura, más, inamovible, por decirlo de alguna forma, mientras que la teleología revisaría caso por caso cuáles son los fines a los que nos van a llevar nuestros actos, ¿no? Entonces, bueno, se me quedaron muchas citas en el tintero que había separado. Ya para no hacer el video más largo, no quise meterme en todos estos casos de relaciones sentimentales, pero bueno, si no sigo con el siguiente libro, cuando tenga tiempo, pues haré otro comentario sobre este, más Platón y menos Prozac, de Lou Marinov. Como les dije, el hecho de que comente un libro no quiere decir que yo esté 100% de acuerdo con todas las afirmaciones que hace. Simplemente es un libro que me parece interesante y que podría ser interesante para ustedes. Pues bueno, cuando tenga tiempo, recomendaré otro libro y les mando un saludo.